Tras la disolución de los Beatles en 1970, cada uno de los miembros de la banda retomaría su vida y afrontarían distintos senderos. McCartney se aisló del mundo en su granja de Escocia, junto a su mujer Linda. Allí comenzó a grabar lo que sería su primer álbum. Harrison desempolvaba las canciones acumuladas de su era Beatle y agrupó tanto material como para sacar un álbum doble. Y Ringo seguía siendo Ringo. Mientras tanto, John Lennon se había casado con Yoko Ono en Gibraltar, en una boda express que duró menos de 2 horas, que oficializó el matrimonio después de varios intentos fallidos. En 1970, John Lennon, junto a la Plastic Ono Band, sacarían al mercado su primer álbum en solitario. Los primeros trabajos de los 70 serían los mejores álbumes en solitario de los miembros de los Beatles. Lennon siempre había sido el Beatle más explícito y que se expresaba más abiertamente en sus letras. No hay que olvidar que era el hombre que gritaba por ayuda en Help, o que escribió la canción más depresiva de los Beatles, como es Year Blues. En este álbum se puede ver a John al desnudo, abriendo su corazón para hablar de religión, aislamiento o sus traumas infantiles. A través de la terapia Primal Scream, Lennon deja salir a su niño interior y grita desconsoladamente por su madre, como ya había hecho en Julia, pero en su versión más contenida y calmada. Al igual que ocurría con George Harrison, muchas de las canciones de Lennon de sus primeros álbumes ya venían siendo trabajadas y grabadas en sesiones desde su época Beatle. Menos de un año después, el cantante tendría listo su álbum Imagine. El lanzamiento de este disco supuso la consagración de su carrera en solitario, siendo de lo mejor de su corta discografía. Aunque la canción que da título al álbum es todo un himno, este disco es mucho más que esa canción mundialmente conocida. En Crippled Inside se deja ver la ironía y el ingenio clásico de Lennon. En Jealous Guy muestra su lado más íntimo y paranoico, abriéndose sobre su relación con las mujeres y sobre los celos que siente en pareja. How Do You Sleep es de la época en la que el dúo Lennon-McCartney se lanzaba pullas en canciones. Este tema fue concebido como la respuesta a Too Many People del disco de Paul McCartney, aunque luego los viejos amigos se reconciliarían y tocarían juntos en varias ocasiones. Este álbum contiene algunas joyas ocultas del catálogo del cantante. El productor principal de este disco y de la carrera en solitario de Lennon sería Phil Spector, conocido mundialmente por patentar el muro de sonido en la década pasada, mediante la grabación de múltiples tomas de los mismos instrumentos y la adición de arreglos orquestales, se conseguía imprimir más fuerza a la mezcla. Lennon siempre había sentido inseguridad con su voz, y las técnicas del muro de sonido de Spector ayudaban a enmascarar esas creencias. Grabado durante los meses locos de Lennon, su época conocida como Lost Weekend, en referencia a la película de Billy Wilder, en la que un escritor riega su vida con alcohol a cambio de degradar su estado físico y mental. 18 meses en los que Lennon se abandonó a las drogas, a ser el centro de constantes escándalos en público y a sus aventuras sexuales con May Bank, pero también tenía episodios de creatividad. En ese tiempo, John produjo un disco de Harry Nilsson y colaboró con Elton John y Bowie, aparte de trabajar en sus discos en solitario. Este periodo frenético de la vida de Lennon
Culminaría el San Valentín de 1975, cuando se reconcilió con Yoko Ono y dejó atrás ese mundo de desenfreno. El último disco antes de su ausencia de 5 años. Se trata de un álbum compuesto por versiones de rock and roll clásico, con el que creció Lennon. El puerto de Liverpool era uno de los primeros lugares donde llegaban los discos americanos después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí nació la pasión de los niños de la bahía por la música de Jim Vincent, Chuck Berry o Little Richard. Este disco surgió del plagio de John Lennon a una canción de Chuck Berry. Para evitar juicios y escándalos, decidieron grabar un álbum de versiones y las regalías irían para la editorial de Chuck Berry. Después del lanzamiento de este disco, comenzó el retiro de Lennon en las habitaciones del 7º piso del edificio Dakota, donde Roman Polanski había rodado Las semillas del diablo. De este tiempo de reclusión nacería su hijo Sean en octubre de 1975. Durante todos estos años, Lennon se había convertido en una celebridad y todo un icono pop. También desarrolló su lado más mediático en estas fechas. El activismo político de Lennon era un conjunto de ideas un poco extraño, entre pacifismo, ideas de izquierda y en contra del gobierno y del racismo. Todas estas creencias eran heredadas en parte de la contracultura hippie que ayudó a crear. En diciembre de 1971 sacó la canción Happy Christmas, War is Over, que causó bastante revuelo en la sociedad americana. Sus declaraciones en contra de la guerra de Vietnam y las políticas de Nixon provocaron que la administración estadounidense pusiera al británico en su punto de mira y comenzase un proceso para deportarlo. El poder que tenía para influir en los jóvenes y no representar los valores tradicionales de la cultura americana era visto con malos ojos por los altos cargos de Washington. De este modo, Lennon se embarcó en una continua batalla legal con las autoridades. Incluso se le negaría la residencia permanente. El 9 de octubre del 76, coincidiendo con el cumpleaños de Lennon y de su hijo Sean, recibiría la noticia de que había ganado la apelación y podía seguir viviendo en Estados Unidos. Lennon se casó con Cynthia Powell con 22 años. Al poco tiempo tuvo a su primer hijo Julian, pero rara vez estaba en casa, debido al éxito de su grupo y las giras constantes. Su matrimonio se escondía del afán de los Beatles para que no supieran que era un hombre casado. Cuando estaba con su mujer Cynthia, conoció a Yoko Ono y empezaron su relación. Después de varios abortos, la pareja consiguió materializar su unión y traer al mundo a su único hijo. Esta vez, John decide tomarse su tiempo y dedicarse por completo a su familia y a criar al recién nacido. Su padre no había estado presente cuando él era niño y Lennon había hecho lo mismo con su primer hijo Julian, pero decide que eso no iba a volver a ocurrir. En su última entrevista, concedida a Playboy a finales de 1980, arrojaba algo de luz sobre su retiro y afirmaba que lo que hizo en ese tiempo era cocinar pan y encargarse de cuidar a su hijo. Close your eyes, have no fear. The monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Darling, 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 darling Sean. Vuelve al ojo público en 1980 con el disco doble Double Fantasy. No fue bien recibido por la crítica inicialmente, pero un trágico acontecimiento cambiaría la recepción de su disco
y más importante aún, marcaría la historia del siglo XX. La mañana del 8 de diciembre, como era habitual, una multitud de fans se congregaba enfrente del edificio Dakota para ver a su ídolo durante unos segundos y, si tenían suerte, intercambiar unas palabras o pedirle un autógrafo. Entre estos seguidores se encontraba un exmilitar que llevaba esperando este momento mucho tiempo, pero se entretuvo hablando con el portero y otros fans y no vio a Lennon bajarse del taxi para entrar al edificio, así que decidió esperar a que volviera a salir. Sobre las 5 de la tarde, John y Yoko salieron del Dakota para poner rumbo al estudio, momento en el que Chapman le entregó una copia de Double Fantasy, el álbum que había publicado apenas 3 semanas antes. Lennon y Ono volvieron del estudio sobre las 11 de la noche. Chapman se había resguardado en el portal del edificio y, al oír acercarse la limusina, salió de su escondite y empuñó su revólver. Mr. Lennon. Tras su detención, confesó que ya había planeado asesinar a Lennon en el pasado. Chapman estaba obsesionado con la religión y declaró que había odiado a Lennon por las letras de algunas de sus canciones y sus polémicas declaraciones. Knew you were going to shoot him? Absolutely. Okay. Tried not to, praying not to, but knowing down deep it was probably going to come to that. Qué injusta es la vida. Tras reaparecer después de 5 años de silencio y ausencia de la escena pública, fue asesinado menos de un mes después de lanzar su último disco. Lennon was shot and killed at about 11 o'clock last night outside his apartment building. News of the Lennon shooting, of course, spread quickly around the world. Lennon fallecía con tan solo 40 años. Así terminaba la vida del vocalista de la banda más famosa de la historia, y comenzaba la imagen mitificada de John Lennon. Esas gafas de abuela y esa nariz aguileña que son conocidas en todo el mundo, un símbolo de paz que unifica a todos los amantes de la música.